Hola futuros coarinos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Dave Espejo de la Academia Confiar. El objetivo de este video es enseñarles la resolución del examen del COAR 2024. El examen se divide en dos grandes partes. Una primera parte es razonamiento verbal y otra parte es razonamiento matemático o matemáticas en general. Así que como mi especialidad es el área de las letras, entonces voy a enseñarles la resolución de razonamiento verbal. Van a darse cuenta que el examen COAR ha sufrido unas modificaciones a diferencia de los exámenes de años pasados, pero eso no va a ser una dificultad, ya que con una buena preparación serás capaz de resolver todo. Así que empecemos. Muy bien, entonces como pueden ver por aquí, el examen COAR 2024 que nosotros hemos diseñado para ustedes lo hemos dividido en dos grandes partes. Hay una primera parte que la resolveré yo, y después de este video podrán ver la parte que lo resuelve nuestro profesor José Luis, quien es un egresado de los colegios de alto rendimiento. Así que vamos a empezar con la parte de razonamiento verbal. Si quieres acceder a este examen, recuerda que puedes escribirnos al número que aparece por aquí y te podremos brindar tanto el solucionario como el examen para que puedas resolverlo por tu propia cuenta. Ok, genial, empecemos. Lo que podemos observar aquí es una lectura titulada El Eclipse. Lo que yo te voy a animar antes de empezar con esta resolución es a que puedas pausar el video y leer el texto. Es un texto bastante breve y únicamente tienes que pausar el video y leerlo, o si es que ya diste el examen COAR o has accedido a él anteriormente y quieres simplemente ir a la resolución, entonces puedes continuar viendo el video. Pero si aún no has resuelto este examen, te animo a que puedas leerlo, pausar el video, leerlo y luego ver la resolución y comparar tus claves, ¿está bien? Entonces, como vemos, es un texto muy interesante. De hecho, tiene un subtexto que transcurre durante toda la narración. Con subtexto nos referimos a que hay como un mensaje implícito que nosotros tenemos que interpretar. Si vamos a la primera pregunta, nos dice: ¿el origen de Fray Bartolomé Arrazola es? Y aquí viene una pregunta muy interesante, porque en ninguna parte del texto te dicen explícitamente cuál es su nacionalidad, de dónde nació. Y es ahí donde los colegios de alto rendimiento quieren ver qué estudiantes son los que tienen no solamente la capacidad de leer y comprender la información textual explícita, sino que estudiantes tienen la capacidad de poder ver los detalles implícitos. Y en este caso nos dice en la última oración del primer párrafo que él quiso morir allí sin ninguna esperanza, aislado con el pensamiento fijo en su España. Ahí vemos que utiliza el determinante posesivo su para hacer referencia a que hay un vínculo con ese lugar, ¿no? De ahí podemos inferir que este personaje es nativo de España, ¿no? Además, por el contexto de cultura general también podríamos inferirlo, pero siempre es mejor que nos quedemos con la información del texto. Entonces, ante la pregunta ¿cuál es el país de origen de Fray Bartolomé Arrazola?, la respuesta sería España. Excelente, fíjense que no es nada del otro mundo y esto lo podías resolver con tan solo leerlo una vez. Ahora pasamos a la segunda preguntita que dice: uno de los siguientes enunciados no es verdadero según el texto. Muy bien, yo te voy a recomendar algo que siempre recomendamos en la Academia Confiar, y es que cuando tú leas y resuelvas las preguntas siempre debes subrayar. Eso es muy pero muy importante, siempre debes subrayar. Y en este caso, si te dicen uno de los siguientes enunciados no es verdadero, el día del examen puede que tu mente se ponga ansiosa, se ponga confusa y lea lo contrario, lea cuál de los siguientes enunciados es verdadero según el texto. Para que no te pase eso, subraya qué es lo que te piden. En este caso te están pidiendo cuál no es verdadero. Muy bien, entonces una vez que analizamos todas las alternativas, nos damos cuenta que la alternativa que es falsa es la siguiente. Los indígenas conocían todas las fechas de los eclipses solares y lunares, y aquí hay otro detalle que en la Academia Confiar siempre les decimos a nuestros estudiantes: desconfía de las alternativas que utilizan palabras totalizadoras, es decir, todas, ninguna, nadie, todos también podría ser, ¿no? Siempre, nunca. Ese tipo de palabritas que se van a los extremos, siempre duda de esas respuestas. ¿Por qué? Eso se debe a algo muy sencillo. Los textos no suelen utilizar palabras absolutas debido a que más bien un texto busca demostrarte los detalles, las excepciones, ¿no? Los casos en los que no se cumplen, y las palabras absolutas son más bien de inferencias apresuradas, y más bien un texto busca ser, digamos, más justo en vez de irse a los extremos, ¿no? El justo medio. Ok, entonces los indígenas conocían todas las fechas
conocían todas las fechas de los eclipses solares y lunares, ok, vamos a decir, puede ser, aunque ese todos ya me hace dudar, ¿no? ¿Qué cosa también no es verdadero? Dice, Fray Bartolomé era versado en filosofía, por supuesto, eso sí es verdadero. Fray Bartolomé confiaba salvarse gracias a su talento, cultura y conocimiento, eso también es verdadero, él intentaba salvarse, ¿cierto? El jefe de los mayas decidió la muerte de Fray Bartolomé pese al eclipse, o sea, él murió, de acuerdo a como hemos leído, este personaje murió porque el jefe lo decidió así. No, la historia dice todo lo contrario. Lo que hemos leído nos cuenta que más bien él muere porque estaba confiado de que iba a engañar a los mayas cuando ellos ya conocían lo que él también sabía. Así que en este caso, esta es la alternativa falsa. Fray Bartolomé murió no porque el jefe de los mayas lo decidió, sino porque los mayas se dieron cuenta que Fray Bartolomé les estaba tomando el pelo, es decir, los estaba estafando con algo que ellos ya muy bien sabían. Así que aquí la clave es la clave D. Esa es la alternativa que no es verdadera. Muy bien, continuamos. Nos vamos ahora sí a la número 3. Dice, ¿qué problema relacionado con la perspectiva cultural se plantea en el texto? Esta es una pregunta muy hermosa. ¿Por qué? Porque, como se pueden dar cuenta, los colegios de alto rendimiento no hacen típicas preguntas textuales. Es decir, ¿en qué parte, cómo se llamaba el fraile que murió? ¿O cómo se llamaba la cultura? No te dan preguntas de datos, sino buscan que tú extrapoles, infieras, que generes otro tipo de habilidades que tienen los estudiantes de alto rendimiento. Y si tú quieres tener esas habilidades, entonces tienes que matricularte en la Academia Confiar. Escríbenos este número que ves por aquí y te vamos a brindar acceso a algunas de nuestras clases gratuitas, como también podrás formar parte de nuestros talleres para generar esas habilidades que los colegios de alto rendimiento quieren. Bien, volviendo a la preguntita, vemos que nos dicen qué problema relacionado con la perspectiva cultural se plantea en el texto. ¿Qué es la perspectiva cultural? La perspectiva cultural es el punto de vista que tiene un grupo de personas de acuerdo al grupo geográfico al que pertenece, ideológico, político, social, etc. Por ejemplo, los peruanos tenemos un punto de vista, tenemos muchos tipos de punto de vista, ¿no? La perspectiva de una persona de una clase alta no va a ser la misma sobre la vida que una persona que todos los días, lamentablemente por sus problemas económicos o por las dificultades sociales, no le alcanza ni para comer. Son dos puntos de vista distintos sobre una misma realidad. Eso es una perspectiva cultural socioeconómica, ¿no? Pero una perspectiva cultural en este caso hacen referencia a, por ejemplo, el punto de vista que tenían los incas con los españoles en el momento que tuvieron el gran encuentro, ¿no? En el que se le ofrece una Biblia al gran inca y él, lejos de verlo como un objeto sagrado, pensaba que era un huaco, lo trata de escuchar y lo tira al suelo, ¿no? Entonces ahí se ve un gran choque cultural. Entonces en esta preguntita nos plantean eso. ¿Qué tipo de problema relacionado a la perspectiva cultural observamos? Y en este caso, la clave A nos dice la sobreestimación del talento y sapiencia personales. Esa respuesta está bien, salvo de un pequeño detalle. Dice personales. El texto no nos pone en discusión el talento de un personaje español frente a un personaje maya. No se trata de, digamos, un combate 1-1, ¿no? No hay un choque cultural de la sapiencia personal de una persona frente a otra. De lo que hay es de una persona frente a un grupo, que es la cultura maya. La subestimación del conocimiento de los indígenas, muy bien, esa sí puede ser el problema de la perspectiva cultural, ¿no? Que Fray Bartolomé subestimó a ellos. Además que aquí está la palabrita clave de subestimar, ¿no? Que eso es el problema relacionado a la perspectiva cultural que se observa en el texto. Ok, ¿qué más? Nos dice lo siguiente, la creencia en la igualdad de las razas en el mundo. Ese no es un tema que está en discusión en el texto. El dominio de la astronomía y fenómenos estelares. Bueno, no es que Fray Bartolomé compite con los mayas en ver quién domina más la astronomía y los fenómenos estelares, ¿no? Así que ese tema, por lo tanto, estaría fuera del rubro. Por lo tanto, la clave aquí es la clave B, por ser la clave más exacta. Fíjate la importancia, y esto es algo que también le recomendamos a nuestros estudiantes siempre. Fíjate que uno, si es que se emociona, lee la alternativa A y dice esa es la clave. Sin embargo, la persona
que medita, que tiene estrategias y sobre todo que tiene habilidades que los colegios de alto rendimiento requieren, dirá, no voy a marcar la A solo porque aparece la clave, voy a leer todo. Y una vez que leo todo voy a descartar. Ese tipo de estrategias de un estudiante de alto rendimiento te lo enseñamos en la Academia Confiar. Así que si te interesa formar parte de nuestras clases, puedes escribirnos a este número y te estaremos brindando toda la información. Listo, continuamos. La número 4 nos dice, el autor hace una crítica a, y en este caso vemos que el autor realiza una crítica a lo que conocemos como la deshumanización de los hombres de la cultura maya. Hay una deshumanización en ellos. ¿El autor está criticando que fueron inhumanos por matar a Fray Bartolomé? No, todo lo contrario. La deficiente labor redentora de Fray Bartolomé Arrazola. La deficiente labor redentora, en algún momento se problematiza que no fue un buen redentor. Nada que ver. La sobreestimación de su talento por Bartolomé Arrazola. La sobreestimación de su talento. Puede ser, ¿no? Le ponemos un signo de interrogación como símbolo de que puede ser. La creencia o idea de superioridad de la cultura occidental. Perfecto. Entonces hay que preguntarnos, cuando hablamos de crítica, hay que preguntarnos cuál es la intención del autor. ¿Qué busca el autor al escribir y narrarnos esa historia? ¿Busca simplemente entretenernos? No, todo lo contrario. Lo que el autor busca en este tipo de texto es la alternativa de criticar la creencia de superioridad. Fray Bartolomé pensaba que él era el único que podía conocer estos fenómenos astronómicos. Todo lo contrario, más bien, como hemos visto en la narración, él no termina con vida por subestimar a estas personas, por creer que en la cultura occidental el conocimiento de Aristóteles y los científicos de su época eran superiores a los conocimientos que tenían los indígenas. Así que por ese motivo la alternativa es la creencia o idea de superioridad de la cultura occidental. Pasamos a la pregunta 5 y 6, las últimas. Nos dice lo siguiente: del texto se puede inferir lo siguiente. ¿Qué es una inferencia? Una inferencia es un proceso mental en el cual el lector llega a una conclusión a partir de las pistas que te va arrojando el autor. Por ejemplo, si un día entramos a un salón de clases y observamos que una persona está llorando, no es necesario que esa persona nos diga qué siente para que nosotros infiramos que esta persona está triste. A la inferencia también se le conoce como deducción, se le conoce también como con los siguientes nombres. En un texto puedes encontrarlo como del texto se infiere, del texto se extrapola, del texto se colige, etcétera, etcétera. Ok, muy bien. Entonces, en la número 5, ¿a qué conclusión nosotros podemos llegar? Lo que tenemos que hacer es llegar a una conclusión propia a partir de los datos que el autor te va arrojando en la lectura. ¿Qué podemos inferir de la número 5? Que la cultura maya se oponía a la corona española. ¿Hay demasiadas pistas para llegar a esa conclusión? Por supuesto que no. La cultura occidental es más importante que la maya. ¿Hay alguna pista que el autor nos brinde para que lleguemos a esa conclusión de que la cultura occidental es más importante que la maya? Todo lo contrario, el texto arroja una crítica a la cultura occidental. Existe una lucha sobre la cultura occidental y americana. Nos habla de España, de un español específicamente con un grupo de mayas. Nunca nos habla de toda la cultura occidental y toda la cultura americana. Así que descartamos eso. Toda cultura tiene sus propios métodos y conocimientos, por supuesto. Una vez que hemos leído el texto, llegamos a la conclusión de que tanto la cultura occidental, representada por Fray Bartolomé Español, como la cultura maya, llegaron bajo sus propios métodos y conocimientos al saber de que los eclipses y los astros se mueven de determinadas formas y se comportan de características peculiares. La número 6 nos dice, de lo narrado por el autor se desprende, fíjate lo que te dije en la preguntita anterior, se cumple aquí. Cuando te preguntan que algo se desprende, te están preguntando justamente por una inferencia. También te pueden decir se colige, también te pueden decir se deduce, hay que estar muy atento a esas preguntitas. Así que de lo narrado por el autor, ¿qué es lo que se desprende? Se desprende o se infiere que la sabiduría de los españoles era superior a lo de los indígenas. Todo lo contrario, el texto va por otra dirección, ¿no? Que los indígenas se resignaron ante el saber superior de los frailes. Los indígenas se resignaron, nada que ver. Los frailes fueron muy humildes ante la sabiduría de los indígenas. Los frailes fueron muy humildes ante la sabiduría de los indígenas. Nada que ver, ¿no?
Ok, ¿qué más? La dominación española no reconoció la sabiduría indígena. Esa es la respuesta, ¿no? Muy bien, entonces de lo narrado por el autor en este caso se desprende que la dominación española no reconoció la sabiduría indígena porque justamente lo que observamos en el texto es un personaje, Fray Bartolomé, que al encontrarse con una cultura distinta como la cultura maya, lejos de reconocerlos como personas inteligentes, los subestima y dice, los voy a engañar, ¿no? Tiene la percepción de un adulto con un niño, ¿no? A veces los adultos subestiman también a los niños. Ese mismo tipo de encuentro sucede y es lo que le costó la vida a este personaje. Muy bien, hemos terminado de resolver la primera lectura y como se pueden haber percatado no es una lectura imposible, no es una lectura que sea muy difícil, lo único que tenemos que aplicar es todos nuestros conocimientos y ciertos saberes importantes de tener en cuenta como la extrapolación, la inferencia, la deducción, etcétera, etcétera. Ahora vamos a pasar al segundo texto y como observarán el segundo texto tiene características distintas. Podemos observar que en este segundo texto ya no solamente nos presentan una lectura, sino que al menos varía en dos aspectos. Primero, no se trata de un texto narrativo, no nos cuentan una historia. En este caso nos están presentando un texto expositivo, un texto informativo que nos trae una serie de datos sobre un determinado vehículo. Y algo muy interesante y peculiar es que en la parte inferior vienen gráficos. Entonces podemos decir que es un texto distinto al anterior. Y esto es muy interesante resaltarlo porque últimamente las universidades, sé que el COAR no es una universidad, pero hay que tener en cuenta el contexto de las universidades de nuestro país y muchas universidades están optando por dejar los textos narrativos y optar por diversos tipos de texto. Por eso es muy importante que también sepas cuáles son los tipos de texto. Si te interesa saber cuáles son los tipos de textos, escriben en los comentarios para que hagamos un video mostrando cuáles son todos los tipos de texto para comprensión lectora. Por otra parte, como les comentaba, en las universidades están empezando a dejar textos con gráficos, textos con diálogos y otros tipos de textos que son muy interesantes resaltarlos. Y en ese sentido el COAR no es la excepción y ha incluido en su nuevo examen un texto con gráficos. Bien, para los que aún no han resuelto esto, les animo a descargar el archivo que está aquí en la descripción, resolverlo por su propia cuenta y luego volver a este video. Y para los que ya resolvieron, vamos a ver las respuestas. En la pregunta número 7 observamos lo siguiente. Nos dice, ¿cuál es uno de los rivales de la familia Tesla? Aquí lo único que nosotros tenemos que aplicar son dos habilidades, la habilidad de comprensión y la habilidad memorística. En este caso, si volvemos a la lectura y nos preguntan cuál es uno de los rivales de la familia Tesla, tenemos que ubicarnos en el gráfico de la lectura. Observamos que aquí nos presentan a la familia Tesla y los tres modelos que tiene la familia Tesla, el Model 3, Model X, Model S. Mientras que sus rivales son Nissan, BMW y Chevrolet. Entonces lo que tenemos que hacer es, una vez visto ello, volver a nuestra preguntita. Y encontramos que aquí el BMW sí es justamente un rival de la familia Tesla. El Model S no lo es, porque el Model S pertenece a la familia Tesla. El Audi 21 tampoco pertenece a la competencia, de hecho ni siquiera figura en el cuadro. Y por último el Toyota Prius tampoco, ¿no? Vemos que no figura en el cuadro. Siempre tenemos que quedarnos con lo que nos muestre el cuadro. Ese cuadro, como se habrán dado cuenta, no es un añadido adicional, no es un añadido complementario, sino más bien es fundamental para resolver estos textos. Por ese motivo es que en la Academia Confiar hemos actualizado también nuestro material de trabajo y justamente nuestros estudiantes ya no resuelven solo textos narrativos, sino también resuelven textos con gráficos, así que te animamos a inscribirte a la Academia Confiar si es que te estás preparando para el COAR. ¿Cómo te inscribes en la Academia Confiar? Muy sencillo, escríbenos a este número y te brindaremos toda la información. Continuemos. Entonces aquí tenemos cuál es uno de los rivales de la familia Tesla. La respuesta sería la clave A. Pasamos a la número 8. Dice, del texto se deduce del texto que el Tesla Model 3 es un vehículo, y esta pregunta es muy pero muy interesante porque como ya debes saber, cuando te preguntan por deducción no vas a encontrar la respuesta en el texto. Cuando te preguntan por deducción tienes que interpretar
tú mismo a partir de las pistas que te dé el autor. Entonces, una vez que hemos leído, sabemos que el Tesla Model 3 no es un carro común y corriente, no podemos catalogarlo de clásico, todo lo contrario, es un carro con muchísimas novedades, es un carro que se utiliza en base a batería. ¿Podemos decir que es un carro ecológico? Por supuesto, ¿no? Sí podemos decir que es un carro atractivo. ¿Ecológico? Bueno, ¿tiene batería? Podríamos decir que también, que es ecológico. ¿Y reciclado? No hay ninguna pista ni dato en el texto que nos lleve a esa conclusión. Entonces, tenemos dos respuestas y esto es muy interesante que suceda. Cuando tenemos dos respuestas, quiere decir que nosotros tenemos que optar por la alternativa que es más verdadera. No quiere decir que una sea falsa y la otra sea verdadera. Las dos tienen ciertos grados de verdad, pero tenemos que optar por aquella respuesta que es más verdadera que la otra. En este caso, si es que volvemos a leer la lectura, nos daremos cuenta que el Tesla Model 3 se trata de un carro que suele ser atractivo no solamente porque es un carro que funciona en base a batería, sino a su peculiar precio, a las habilidades y digamos virtudes que tiene en comparación a otros vehículos. Entonces, en ese sentido, el vehículo es sumamente atractivo. Ecológico podríamos inferirlo a partir del uso de baterías y la cultura general que manejamos a partir del conocimiento de este tipo de vehículos, pero también hay que tener mucho cuidado. La deducción no quiere decir llega a cualquier conclusión a partir de tus conocimientos previos. No, la deducción es llega a tu conclusión a partir de los datos que te doy en este texto. Así que mucho cuidado con eso. Ok, pasamos a la número 9. Dice, ¿cuál es el propósito comunicativo del texto? O, dicho de otra forma, ¿cuál es la intencionalidad del autor? Ya les hemos explicado que la intencionalidad del autor es para qué el autor escribió el texto. En este caso, podríamos decir que el propósito comunicativo es detallar las bondades del Tesla Model 3. Y como ustedes deben saber, desde el título nos vienen diciendo lo siguiente: Tesla Model 3, ¿por qué todos quieren uno? Entonces, ¿su objetivo será detallar las bondades? Claro, puede ser, claro que puede ser. Incentivar la compra de automóviles Tesla en general, no del Tesla Model 3, sino del Tesla en general. Repito, siempre analizando y recordando el texto. El texto trata específicamente del Tesla Model 3, no de los automóviles Tesla en general. Entonces, incentivar la compra no necesariamente. Comparar las características de los modelos Tesla. Por más que en el cuadro aparezca una comparación, el texto en sí no nos lleva a una comparación. Destacar la importancia de las baterías eléctricas, esa es una característica, no son todas. Así que la alternativa aquí es detallar las bondades del Tesla Model 3. Muy bien, pasamos a la número 10, nos vamos acercando al final. Dice, si se compara el Tesla Model 3 y el Nissan Leaf, ¿a qué conclusión se llega? Entonces fíjate que esa pregunta no está en el texto oracional, pero sí está en el texto gráfico, es decir, en el cuadrito. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es apelar nuevamente a la memoria y al análisis comparativo. Muy bien, cuando comparamos el Tesla Model 3 y el Nissan Leaf, nos da la siguiente conclusión: que el Tesla Model 3, que está aquí, y el Nissan Leaf tienen la siguiente característica. En el precio, el Tesla es más barato. En autonomía, el Tesla tiene mayor autonomía. En aceleración, el Tesla acelera más rápido. Y en velocidad, el Tesla supera al Nissan Leaf. Ok, con ese recordatorio volvemos a nuestra preguntita y llegaremos a la siguiente conclusión. Si las comparamos, ¿qué sabemos? Que el Nissan Leaf es más costoso, sí, y su autonomía es superior, no. Fíjense que esto se les conoce como alternativa trampa. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que la mitad te dicen la verdad, pero la otra mitad es falso, para que tú te emociones y marques esa alternativa pensando que es la respuesta correcta. Pero ahora ya lo sabes y estoy seguro que no caerás en esa trampa. ¿Que el Tesla Model 3 es menos costoso? Sí. ¿Y goza de mayor autonomía? Claro que sí. Hasta el momento esta es la respuesta. ¿Que ambos modelos son atractivos por su costo de autonomía?
Ok, pero aquí nos dicen que comparemos, que los comparemos, no que los igualemos. ¿Que ambos son los modelos más baratos presentados? No, porque si incluso lo comparamos con otros modelos, nos daremos cuenta que, por ejemplo, los más baratos son el Tesla y el Chevrolet, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso confirma nuestra respuesta, que sería la alternativa B. Fíjense que este examen, si lo damos con toda la seguridad del mundo y sobre todo con los conocimientos previos que se requieren, vamos a llegar a solucionarlo rapidísimo y no tendremos ninguna complicación para ingresar a los colegios de alto rendimiento. La número 11 nos dice: ¿cuál de las afirmaciones expresa el beneficio que aporta el texto al lector si tuviera la posibilidad de comprar un auto? Ok, aquí la alternativa va a ser resuelta en base a la última parte de la pregunta. Nos dice: si alguien tuviese la posibilidad de comprar un auto nuevo, ¿cuál de las siguientes claves, cuál de las siguientes alternativas aporta un beneficio? Si tú quisieras comprar un automóvil, ¿está bien? ¿Cuál de estas siguientes alternativas expresa un beneficio que el lector gana al momento de leer el texto que hemos revisado? ¿Averiguar las cualidades del modelo y la marca en base a criterios previamente establecidos? Puede ser. ¿Por qué puede ser? Porque, fijémonos, el texto que hemos leído es como una especie de resumen de todo lo que una persona debe saber en base a ciertos criterios que a uno le gusta. Por ejemplo, si tú un día quieres ir a comprar un libro, puede que tú ya tengas ciertos criterios establecidos. Por ejemplo, el precio, puede que te interese el precio, puede que te interese el género del libro, puede que te interese también el diseño que tiene el libro. Cada uno va con sus criterios, y lo que hace el texto que hemos leído es darnos ciertos criterios sobre el Tesla. El criterio del precio, de la autonomía, la innovación, la ingeniería, el enfoque premium y el prestigio. Entonces ya hay criterios que nos comparten previamente, ¿no? Entonces, ¿qué ganaría un lector que quisiera comprar un auto? ¿Conocer las cualidades y los criterios previamente establecidos? En base a los criterios, claro que sí. Eso sí es algo que ganaría alguien que quisiese comprar un auto. ¿Comparar únicamente los precios? No. El texto no te da solamente los precios, ¿no? Entonces ese no es el único beneficio. Además, recuerda lo que te había dicho, hay palabritas como únicamente que se van al extremo. Entonces siempre sospechemos de esas palabritas. Identificar si el auto del que te enamoras a primera vista está de moda. ¿El texto solamente se basa en la moda? No. Comparar las ventajas de un auto eléctrico respecto de otro que consume gasolina. El texto no es una comparación. El texto únicamente te presenta las cualidades del Tesla, y una de ellas es que uno utiliza batería, pero no es la única ni la más importante. Entonces, en ese sentido, la respuesta será la alternativa A. ¿Cuál será el beneficio que se le aporta al lector si es que quisiese comprar un auto? Es saber las cualidades en base a criterios previos. Y muy bien, todo lo bueno llega a su final, así que llegamos a la última lectura: la escuela y los valores. Como han visto, hasta el momento no ha sido nada del otro mundo, nada difícil, pero eso tampoco quiere decir que te confíes. Siempre tienes que ir pero muy bien preparado para todo. Entonces, vamos a revisar la última lectura, que felizmente es una de las más sencillas. Podemos decir que la segunda lectura es la que tenía cierto nivel en base a la estructura de ser un texto novedoso. Pero en este caso, la tercera lectura es una más sencilla. Les invito a que, si alguno no ha leído, lo lea descargando la lectura del enlace que encuentran en la descripción. Y una vez que ya lo hayan leído, podemos pasar a resolver. Ok, la número 12 nos dice lo siguiente: de la lectura se desprende que parte de la ciudadanía tiene preocupación recurrente por... Bien, como habrán leído, este texto habla sobre la preocupación que tienen las personas de que los estudiantes generen valores. No solo estudien, sino tengan valores. Y bueno, el texto nos formula ciertas problemáticas, nos dice la dificultad de generar estos valores, que no es simplemente tener valores, sino también desarrollarlos en un entorno adecuado, y etcétera, etcétera. Entonces, en la pregunta 12 nos dicen se desprende.
tú ya debes saber qué significa eso. Y eso significa se infiere. Te están diciendo en la número 12 de la lectura qué se infiere por parte de la ciudadanía cuando tiene preocupación recurrente. En ese sentido, se desprende que parte de la ciudadanía tiene preocupación recurrente por transformar el objetivo educativo. Puede ser. En el inicio nos dicen, ¿no? La ciudadanía tiene constantemente ese interés por generar valores en los estudiantes. Desarrollar o formar a la persona también puede ser, claro que sí. Promover el compromiso y la acción, eso es muy general, ¿no? Porque aquí se basa más que todo en el educando. Inculcar la adquisición de valores también puede ser. Muy bien, entonces fíjense, tenemos 3 alternativas que podrían ser la respuesta. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Revisar nuevamente el texto. Y como se pueden dar cuenta, en el texto inicia diciendo las siguientes palabras. Una preocupación recurrente de la comunidad educativa y parte de la ciudadanía es la necesidad de desarrollar valores en los estudiantes. Es la necesidad de desarrollar valores en los estudiantes. Ahí está la respuesta. Entonces, si es que parte del interés de la ciudadanía es la necesidad de desarrollar valores en los estudiantes, aquí vemos que la palabrita desarrollar se repite. Y habíamos dicho que la inferencia no puede estar en el texto. La inferencia nunca puede estar escrita en el texto. Es algo que tú tienes que llegar a esa conclusión. Por ese motivo descartamos la B, desarrollar o formar a la persona, porque es lo mismo que dice aquí, desarrollar valores en los estudiantes. Número 13. La número 13, la penúltima, dice: el sector o rector llamado a generar cambios requeridos para la educación y desarrollo de valores según el reclamo de la ciudadanía es quien se va a encargar de generar esos cambios. En este caso será el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, así es. Fíjate que eso no está para nada en el texto y tampoco es una inferencia. Es una pregunta por cierta cultura general. Y eso es interesante analizarlo. El COAR está añadiendo poco a poco preguntas por cultura general. Así que es importante conocer los diversos poderes del Estado. 14. Para promover cambios en las intenciones educativas se debe priorizar, como hemos visto en el texto, nos plantea que no es suficiente querer cambiar a las personas, sino que tiene que haber todo un ambiente, todo un clima de colectividad, de progreso en conjunto, ¿no? De responsabilidad política y social. Entonces nos dicen que para promover cambios en las intencionalidades educativas, ¿qué se debe priorizar? ¿Los hechos sociales, políticos y educativos? Puede ser. ¿A las madres, padres, profesores y estudiantes? No. Es incompleto. Ahí faltarían también los actores sociales. ¿A la persona y sus valores como ser social? Puede ser. ¿A los tutores educativos y a las autoridades? No, porque falta ahí el estudiante. La respuesta se encuentra aquí, en la mitad del párrafo. Fíjense que en la parte final nos dice: para ello es esencial promover la participación activa y comprometida del adolescente en actividades curriculares que los motiven y cuestionen, para que desde la duda observen e identifiquen. Sin embargo, la sola acción de la escuela no resulta ser suficiente. Es necesario también un liderazgo social y político, es decir, que toda la sociedad se involucre en una cruzada grande de vivencia de valores para que las contradicciones entre la intencionalidad del discurso educativo y la vida real no sean tan opuestos. Dicho de otra forma, lo que está diciendo es que si queremos personas con más valores, no es suficiente que se le enseñe a una persona a ser virtuosa, sino que también la sociedad debe serlo, porque de nada sirve que en un colegio a un niño le enseñes a decir la verdad, a ser sincero, ser honesto, pero él al salir del colegio se encuentre con una realidad, con una sociedad que constantemente miente. Entonces a eso se refiere más o menos. Muy bien, volvemos a nuestra preguntita 14 y nos dice así: entonces, para promover estos cambios en las intencionalidades educativas, ¿qué se debe priorizar? ¿Los hechos sociales, políticos, educativos o a la persona y sus valores como ser social? La respuesta será la C.
porque recuerden que los cambios tienen que ser en las personas, no en los hechos sociales. ¿Qué es un hecho social? Es un acontecimiento. Pero lo que nosotros tenemos que buscar el cambio es en las personas, no en los acontecimientos, en las personas como ser social, no como ser individual. Muy bien, y así de fácil y sencillo terminamos el examen COAR 2024. Espero que te haya gustado esta explicación y si te interesa ver la solución de la segunda parte, es decir, de las preguntas de matemáticas, dale clic a este botoncito porque ahí podrás ver el solucionario.